Buenos días, Magíster. Quien le habla en esta oportunidad es Rangeli Cristel Peso Moyaguara. En esta mañana le vamos a hacer una entrevista sobre psicología clínica. Buenos días, Magíster. La que le habla es Solange Londra Porra Sánchez. Somos un grupo de 7 integrantes que estamos cursando nuestra carrera profesional de psicología en la Universidad Continental. Un gusto en conocerla. Buenos días, Magíster. Quien le habla es el estudiante Abigail Carlos Mendoza. Un gusto conocerlo. Buenos días, Magíster. La que le habla es Abigail Nicole Choxe Crispín. Es un gusto conocerlo. Buenos días, Magíster. La que le habla es Gutiérrez Saldaña Chantal. Un gusto en conocerlo. Buenos días, Magíster. Mi nombre es Kenneth Juan Carlos Dolores Berríos. Soy estudiante de la Continental. Ya, con el presente saludo de todos, Magíster. Yo, su persona, Villagrán Jaime Milton, le voy a realizar las preguntas de la entrevista. Para empezar, primero quisiera saber sus datos generales, como su nombre completo. Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Qué gusto que tengan esta iniciativa y que sean estudiantes de una universidad representativa de Huancayo, de Lima, Cusco, está en diferentes lugares la Universidad Continental. Qué gusto. Bueno, mi nombre es Walter Hernán Patricio Peralta. Mis apellidos son Patricio Peralta. Soy un psicólogo clínico. Tengo 23 años como psicólogo. ¿Ok? Tengo 23 años como psicólogo. También tuve la oportunidad de estudiar 2 maestrías, una maestría en psicología y una maestría en educación. También he estudiado el doctorado en psicología y actualmente voy a estudiar otro doctorado en educación. Tengo una segunda especialidad en estadística e investigación. Soy terapeuta cognitivo-conductual. Estudié también para ser terapeuta gestáltico y también estudié un máster internacional en programación neurolingüística por USA. Actualmente soy catedrático de varias universidades en Lima, como son la Universidad Científica del Sur, la Universidad César Vallejo, la Universidad San Juan Bautista. He sido catedrático durante 20 años en la Universidad de San Martín de Porres, desde el año 2001 hasta el 2021. También profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También enseñé en algún momento en la Continental, en la Universidad Perón de los Andes, en la Universidad María Auxiliadora, en la Universidad San Juan Bautista, y bueno, entre otras instituciones. Soy director del Instituto Psicoterapéutico del Desarrollo Humano del Perú. Bien, esa es mi presentación. Ya, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué espera de nuestra sesión de hoy? Bueno, espero que tengan ustedes una claridad, primero, en el área que es psicología clínica, cuáles son las funciones, el rol. Espero que ustedes puedan tener una claridad en lo que van a anhelar o buscar, así como también estudiar una profesión y evaluar cuánto es lo que yo puedo ganar económicamente, porque nuestro interés es estudiar una carrera, pero también tengo que pensar en si es que es rentable o no. Y también nuestra universidad, por ejemplo, en el caso de ustedes, la Continental, ¿qué les está favoreciendo? ¿Qué les facilita? Si es que realmente el perfil de un psicólogo clínico se cumple o se está logrando en la universidad. Ya, continuando, quisiera saber cuál fue su formación y su experiencia en el área clínica. Ok, yo me formé en la Universidad de San Martín de Porres, estudié 5 años en Lima, en la San Martín. Luego de ello, gracias a Dios, tuve una nota en mi internado de 18, lo cual el internado me dio la oportunidad de poder ser asistente de cátedra y obtuve mi título profesional haciendo una tesis con mención excelente. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en diferentes lugares como son clínicas privadas y también mi propio consultorio, en la cual tuve la oportunidad de tener grandes maestros que me entrenaron en el ámbito clínico. Yo me quedé un año más haciendo internado para poder aprender más de lo que es la psicología clínica. Entonces estuve siendo asistente de muchos psicólogos para poder fusionar todas las herramientas que usaban estos colegas. Luego entré a una formación como psicoterapeuta gestáltico
Aprendí las herramientas de cómo se trabaja con pacientes clínicos en la psicoterapia gestal, que fue 18 meses de formación, 1 año, 6 meses tuve formación. Además, después estudié la formación en terapia cognitivo-conductual, fue 1 año, y después 2 años en Master Practitioner en Programación Neurolingüística por una entidad de USA, y con ello me dio herramientas como para poder atender diversos casos. Mi formación ha sido así, 1 año en cognitivo-conductual, 18 meses en gestal y 2 años en programación neurolingüística, que hace un promedio de 4 años que tuve en entrenamiento. Y bueno, mi experiencia, variedad de casos. Básicamente depresión, trastornos de personalidad, trastornos ansiosos. Actualmente, a propósito, me olvidaba, trabajo en 3 comunidades terapéuticas de drogadictos y en 3 colegios también. Soy asesor de varios psicólogos que están ahorita en colegios. En este momento, en 3 colegios están psicólogos que yo los voy formando, que trabajan para mí, y en 3 comunidades terapéuticas de drogadicción. Ahí están. Y diariamente estoy visitando, rotando y atendiendo los casos más álgidos. Siguiente pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo convencional y un psicólogo clínico? Ok, realmente todas las universidades en el Perú te forman como psicólogo. Te brindan primero la psicología pura, que básicamente viene a ser toda la teoría de la psicología, como la psicología social, la psicología experimental, la psicología del desarrollo, la psicología diferencial, entre otras. Y luego la psicología aplicada, que recoge de toda la psicología pura la aplicación propiamente dicho en los lugares donde nos desempeñamos. Normalmente todas las carreras en Lima, Perú, excepto San Marcos, se estudia 5 años, incluido en las prácticas preprofesionales o internado en algunas universidades. Una vez que terminas ellos, eres licenciado en psicología en muchas universidades, excepto en San Marcos, que se llama el título de psicólogo. Tú terminas la carrera a los 5 años, eres bachiller. ¿Qué es el bachiller? Es el primer grado académico que sustenta que tú te has dedicado a estudiar, que justifica que has estudiado. Pero para trabajar en Perú tienes que optar por tu título profesional, que viene a ser la licencia para poder trabajar en nuestro país. Ahí eres licenciado en psicología en muchas universidades, excepto San Marcos, que sale el título como psicólogo. Entonces, ya eres psicólogo, pero ahora necesitas elegir una de las áreas que es de tu interés. Algunas universidades, como por ejemplo la San Martín y otras, en el caso de ellos, por ejemplo, el último año te hacen una evaluación, el 4º año te hacen una evaluación para ver cuál es tu interés y tus habilidades para esa especialidad. Por ejemplo, para el ámbito clínico, para el área educativa, para el área organizacional, para el área comunitaria o social comunitaria, para el área especial, para el área militar, para el área deportiva, para el área ecológica, ambiental, etcétera. Te hacen una evaluación para cuál es de las áreas que tú te vas a desempeñar. Por supuesto que eso no necesita que vas a hacer de esa área, porque cuando tú terminas la carrera eres licenciado en psicología, licenciado en general. Después tú tienes que elegir cuál es la área que te llama a ti la atención. Por ejemplo, puede ser educativa. Educativa no es colegios, educativa es lugar donde se trabaja el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comunitaria no es trabajar en las comunidades, es trabajar en organismos no gubernamentales como organismos zonales, como por ejemplo puede ser los distritales, trabajar en un distrito, o trabajar a nivel de Lima, o trabajar a nivel de una ONGs que ya les mencioné, o lo que es instituciones locales, como son las municipalidades. ¿Qué trabajas? Con los asentamientos humanos, comunidades, gestionando el desarrollo social. En psicología educativa trabajas con personas con alta competitividad. Y dejo al final psicología clínica, porque es el área en el cual abarca un macro. Conocer de la persona, conocer las emociones, pensamientos, conductas, ¿para qué? Para identificar su proceso adaptativo o ajuste social. Es decir, el psicólogo clínico lo que busca es que la persona se adapte a nuestra sociedad. Si se desadapta, entonces tiene cierto tipo de problemas, dificultades, o que engloba todo ello el famoso trastorno. Entonces, un psicólogo clínico se diferencia de un psicólogo común en que el psicólogo que ha emergido de una universidad tiene las competencias, tiene competencias que la universidad inscribe ahí.
redacte, dice, el psicólogo, el estudiante que egresa de esta universidad tiene cierto perfil. Ok, tiene competencias de evaluación, diagnóstico, intervención, investigación, prevención, promoción, pero no son exclusividad de un psicólogo clínico. Psicólogo clínico ya te especializas en poder, por ejemplo, atender casos como los trastornos depresivos, trastornos afectivos, las demencias, los procesos, por ejemplo, trabajar con personas con trastornos de personalidad, trabajar con personas esquizofrénicas también, trabajar con niños con TDAH, con diferentes trastornos que van a acudir en el ámbito clínico, en los hospitales, en los centros de salud, va a llegar una variedad. No es exclusividad que el psicólogo educativo trabaje con los niños con TDAH o con TEA o con un TG o con un TOC, sino que suelen llegar al ámbito clínico y el psicólogo clínico tiene que estar sumamente preparado para atender, por ejemplo, un trastorno autista, trastorno del espectro autista, o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o un trastorno de aprendizaje, como también la otra carita, trastornos depresivos, de demencias, personas en trastornos de conductas alimentarias, como lo son los TCA, o trabajar con las personas que presentan trastornos adictivos. Por ejemplo, terminando acá la entrevista, me voy a trabajar con adictos, que de pronto se han escapado, han consumido todo tipo de sustancias, y en estas 3 comunidades. O, por ejemplo, después ahora en la tarde tengo terapia de pareja. A las 3 de la tarde tengo terapia de pareja. A las 3:45 tengo la persona que fue diagnosticado como trastorno límite de personalidad por el Hospital Noguchi. Entonces llegan a mí, me buscan para poder hacer un tratamiento y poder recuperarlos. Y después veo el fútbol a las 5. Por eso tengo que trabajar temprano. Bien, ¿qué otra pregunta más? Entonces ya está bien la diferencia entre un psicólogo común general y un especialista. Es como la medicina. Terminas la carrera de medicina a los 7 años y eres un médico cirujano, pero después postulas a la especialidad y estudias pediatría, traumatología, ginecología, etc. Igual el psicólogo tiene que elegir cuál de las áreas es la que más le va a agradar. Y dentro de psicología clínica te puedes subespecializar en trastornos depresivos o en terapia de pareja. Entonces, que ahora es más álgido. Si en un salón de clase usted pide que levante la mano, ¿cuántos son hijos de padres separados? Más del 80% te va a decir que son hijos de padres separados, acá en Lima. No sé cómo será la realidad en otros departamentos o en otras ciudades. Así es. Muchas gracias, psicólogo. Siguiente pregunta sería, ¿cuál es su enfoque terapéutico que usted utiliza? Primero, recalcarles que yo hice 3 formaciones. La primera fue, bueno, en práctica hice cognitivo-conductual. Luego obtuve yo una beca para estudiar la formación en psicoterapia Gestalt o Gestalt, en el cual trabajas todos los asuntos pendientes que tienes y buscas resolverlo. Por ejemplo, ¿quién no se despidió de su abuelito cuando falleció? O de repente de una amiga, o de repente de una pareja, que tú lo tienes ahí y que muchas veces recuerdas ese pasado. Entonces el terapeuta gestáltico lo que busca es traer ese pasado que te está de alguna u otra manera incomodando, te está boicoteando tu desempeño actual. Por ejemplo, tu papá te abandonó y nunca resolviste ese tema y tú dices, bueno, ya no me importa, no hay problema. Esa persona que dice así, sí tiene un problema. ¿Por qué? Porque no ha resuelto algo pendiente. Entonces el terapeuta gestáltico trae esa situación del pasado para trabajarla acá en el presente, con herramientas como el monodrama, la silla vacía, trabajar con polaridades, etcétera, de técnicas que trabaja el terapeuta gestáltico. Un promedio de 17. Yo fui formador, también entrenador, y tengo una institución donde formamos terapeutas gestálticos. Y después estudié nuevamente cognitivo-conductual, el terapia cognitivo-conductual, que implica identificar aquellos pensamientos distorsionados, desadaptativos, que te llevan a ti a tener un fracaso en tu día a día. Por ejemplo, voy a exponer y empiezo a pensar, a suponer a que me están mirando, que están evaluándome, etc. Entonces el terapeuta trabaja esos pensamientos con diversos tipos de debate, que son debates propuestos por el psiquiatra Aaron Beck en su terapia cognitivo para la depresión, o en los diferentes libros que ha obtenido, o en el de Albert Ellis también, que es un terapeuta cognitivo-conductual. Y luego de estas 2 formaciones, hice 2 años más. Primero me formé como practitioner en programación neurolingüística, que fue todo un año, todos los domingos de 9 a 6 de la tarde.
estaba en entrenamiento, y el segundo año que fue el máster internacional en PNL por la Sociedad de Programación Neurolingüística de Estados Unidos y por la firma del co-creador de la técnica que es Richard Bandler. Este es un metamodelo que utiliza modelo conductual, modelo cognitivo, modelo gestal, modelo rogeriano, modelo de la biodanza, etcétera, de todos, donde hace una fusión. Así que mi trabajo es multidisciplinario. Es por eso yo cobro caro. Pues. O sea, acá en Lima, yo he salido en la televisión, en diferentes programas, por ejemplo, donde está Rodrigo y en esto que a prueba de fuego, donde salen estos programas, también he salido con Guillén y en otros programas más también en la televisión. He escrito bastante en los periódicos, solo que ahora me he retirado un poco de la tele. ¿El por qué? Porque estuve con un problema de operación en mi rodilla. Por eso que tuve que ausentarme de la televisión, de la radio también. Bien, otra pregunta. Ya, bien. Sería, ¿cuál es sus estrategias y sus herramientas que usted utiliza para el diagnóstico de sus pacientes? Ok, para evaluar todo psicólogo en general, para eso lo forman ustedes, hace un proceso de evaluación, diagnóstico, tratamiento, intervención, seguimiento. En la fase de evaluación, ¿qué hacemos? Usamos primero técnicas de entrevista psicológica. Tenemos que evaluar qué tipo de técnica de entrevista vamos a usar. Por ejemplo, una entrevista guiada, semiguiada, no directiva, estructurada o semiestructurada. Para ello, primero debemos empezar con el rapport, la empatía y la calibración, que son los elementos importantes dentro de un proceso de evaluación. Y además, guiado bajo el libro de Introducción a la Psicología, que es el autor Bernstein, que nos habla de 4 fases: planeamiento, lo que es recolección de información, análisis y comunicación de los resultados. Entonces, eso lo tengo fijo acá en la cabecita. Entonces, hago la entrevista y mientras voy haciendo la entrevista, estoy haciendo uso de la observación psicológica, de las microconductas. Para eso estudié PNL, programación neurolingüística. Y mientras voy haciendo ello, estoy haciendo el examen mental, que es importante: la actitud, porte, comportamiento, atención, pensamiento, conciencia, lenguaje, etcétera. Y terminado la entrevista, observación, estoy allí haciendo también uso de la anamnesis psicológica o historia personal, que es recolectar desde el momento de la concepción de esta persona hasta el momento actual. Entonces vamos hablando de entrevista psicológica, observación psicológica, en el examen mental, y luego ahí también podemos pasar a hacer registros de cuántas veces, por ejemplo, gira la cabeza, o cuántas veces parpadea, o por ejemplo su postura la tiene para hacia la derecha o hacia la izquierda, que también el lenguaje no verbal nos dice cosas, o también por ejemplo el pestañeado, o de repente que está haciéndose esto, no está con la gripe pero está constantemente haciéndose esto o eso de acá, que son microconductas. Y luego paso a los test psicológicos. Dentro de los test psicológicos, de acuerdo a cómo está el paciente y de acuerdo a las hipótesis que me he formado, supuestos, hipótesis, inferencias, voy validando cuál de ellas va acercándose a la problemática del paciente. Por ello, completo con test psicológicos, test proyectivos, por un lado, y los test psicométricos. Los psicométricos me dan exactitud porque se alinean más a la ciencia, y los proyectivos porque me dan un panorama de cómo él construye su percepción, una realidad. Entonces, en base a todo ello, yo ya sé más o menos por dónde se orienta el problema. Entonces, de acuerdo a todo lo que es a la parte de análisis, veo la historia personal, los resultados de las entrevistas, los resultados de la observación, los resultados del examen mental, los resultados del registro, el resultado de los test psicológicos, y en función a un perfil que elaboro de todo ello, voy identificando primero un diagnóstico descriptivo de cuáles, mediante el enfoque bifronte, los aspectos positivos como los aspectos negativos. Eso se llama diagnóstico descriptivo. También puedo ir a un diagnóstico nosográfico. En función al perfil que tengo, identifico en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales como el CIE-10 o el CIE-11 y el DSM-5, reviso cada característica si se va ubicando en cada uno de estos manuales. Luego tengo yo un diagnóstico descriptivo, que ya les mencioné, un diagnóstico nosográfico, también puedo hacer un diagnóstico funcional, causa-efecto. ¿Qué causas llevaron a que tenga este tipo de problema?
También hay un diagnóstico instrumental que viene a ser resultado de los test, porque los test de inteligencia, los test de personalidad, los test de hábitos de estudio, los test de organicidad, cada uno te da un resultado y ese resultado es un diagnóstico. Entonces, complemento y obtengo primero, ¿qué cosa? Signos, síntomas. Estos signos, síntomas me dan síndromes. Y estos síndromes, de acuerdo a los manuales, encuentro un diagnóstico nosográfico. Entonces tengo diagnóstico descriptivo, diagnóstico nosográfico, diagnóstico funcional, también existe el diagnóstico instrumental, diagnóstico conductual, diagnóstico psicodinámico, etcétera, una lista de diagnósticos. Usualmente yo utilizo el diagnóstico descriptivo y el diagnóstico nosográfico. Muchas gracias. Ahora mi pregunta sería, ¿cómo usted lleva los diagnósticos de sus pacientes? Si en algún momento en sus inicios o en la mitad de su carrera le llegó a afectar personalmente o cómo lo llevaba. Bueno, esa pregunta la estoy entendiendo como lo siguiente. Cuando yo era estudiante, en realidad primer, segundo y tercer ciclo me parecían cursos muy generales, muy básicos y no me terminaba de convencer la psicología, porque lo veía muy general. Ya recién en cuarto ciclo empecé a llevar el curso de pruebas psicométricas de eficiencia, llevé psicopatología 1, teníamos que ir al hospital, entonces ahí me llamó mucho más la atención conocer los diferentes tipos de diagnóstico. Y tanto así que mi afán fue, de manera coloquial, como jovencito que eran aquellos años, era convertir a un niño autista o un niño con síndrome de Down a hacerlos normales, entre comillas. Lo cual era imposible, pues porque sabemos que hay una base genética, una base cromosomática, una base herencial, entre comillas, una base congénita. Ahora ya veo de otra manera, pues el enfoque. Pero siempre los pacientes con depresión, mi objetivo era identificar cuál era la carga, cuáles eran los pensamientos y poder resolverlos. Más que me asustaban los diagnósticos, me emocionaban conocer más diagnósticos, conocer más sobre las patologías, los problemas psicológicos. Eso fue mi ganas de querer saber más, mi motivación. No sé si contesté la pregunta, señor Milton. Sí, psicólogo. La otra pregunta sería, ¿cómo lleva la manera ética y de confesionalidad con sus pacientes? Claro, al iniciar, como le dije, hacemos la entrevista, se mueven ahí el rapport. Dentro del rapport yo le explico a los pacientes que este tipo de relación que estamos teniendo es netamente confidencial. Le explico el principio que nosotros nos gobierna nuestra norma como psicólogos, que es el principio de la confidencia o la confidencialidad de la información. Pero también le digo, nosotros estas normas está sujeto a los principios éticos. ¿Y cuáles son los principios éticos? Primero, la beneficencia, no dañar al ser humano o dañarse él. Segundo, la autonomía. Tercero, la justicia. Y cuarto, la maleficencia. Es decir, si por obra el paciente me dice voy a ir a matar a una persona, entonces yo trato, por supuesto, de utilizar todo tipo de estrategias para que no llegue a hacer ese acto, y si no es posible, entonces tengo que romper ese secreto profesional, porque se estaría dañando a una persona. Por ejemplo, usted me dice, yo tengo atada a mi ex, entonces para que no sea libre, y usted me viene a contar ello, entonces usted está dañando a su ex, ¿no es cierto? Por lo tanto, se está dañando al ser humano, ¿no, señor Milton? Espero que no esté haciendo. Sí. Sí. Entonces, y la mi justicia pregunta... también. Hubo una preguntita, Milton, que no le respondí, que era, por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas que utilizo? En técnicas cognitivo-conductuales está la reestructuración cognitiva, está también ventajas y desventajas, o costos y beneficios, que es otra técnica cognitivo-conductual. También está, le mencioné la reestructuración cognitiva, los debates, el debate pragmático, el debate humorístico, como lo que he hecho hace un momentito, y en Gestalt usamos la técnica silla vacía, etcétera, y en PNL utilizamos trabajos sobre las submodalidades, anclajes, etcétera. Es un pequeñito nada más que me había estado olvidando, recordé en este momento. Muchas gracias, psicólogo. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo define usted el éxito de su tratamiento con sus pacientes? Realmente yo evalúo, soy muy técnico para esto. Como profesor universitario siempre trato de hacer que mis trabajos sean muy acercados a la ciencia.
Cada 6 meses reevalúo mis pacientes. Hago primero una evaluación general, tengo un perfil y cada 6 meses voy evaluando cómo va el paciente. Si está bajando la sintomatología o los problemas psicológicos, de hecho que es una medida de. Segundo, ¿por qué? Porque estoy midiendo los test psicológicos que apliqué un pre y un post a una comparación. A nivel cualitativo, mediante la entrevista, observación y registros, bueno, cualitativamente, entrevista y observación, hago también una comparación. También diariamente hago una evaluación subjetiva mediante el SUC de los indicadores, cómo empezó y cómo está terminando. Los cambios no son tan drásticos como quisiéramos que sean, especialmente en los adictos y en los TLP, que son los trastornos más complicados. Uno ve progreso con el tiempo, ve cómo va cambiando ese esquema cognitivo, desde el enfoque modelo cognitivo-conductual, se forma el esquema, cómo se está quebrando o diluyendo ese esquema cognitivo por nuevos esquemas distintos, más adaptativos y que tengan pensamientos también más adaptativos. Y en el caso de una persona que tenía una situación no resuelta con su pasado, actualmente esta persona se siente libre y te lo dice, su expresión de su facie nos dice cómo sonríe, qué tan alegre está, qué tan virtuoso, con qué tanta energía. Entonces yo voy evaluando de diferentes, no soy de uno solo, sino tengo varias herramientas para poder evaluar cómo va cambiando. La familia también es un buen elemento, la pareja, los hijos, los padres, también son elementos de que me van dando indicadores de que va evaluando. Aparte yo dentro de mis documentos voy colocando indicadores. Por ejemplo, los miércoles atiendo a un señor de 62 años de edad y su esposa tiene 50, los atiendo los viernes. Entonces la esposa ha estado conmigo 6 meses, está súper bien, pero el esposo ha sido una persona, un alcohólico, gerente general de una empresa X, tiene muchísimo dinero, pero su problema es el alcohol y conduce sin brevete, porque ya lo han metido varias veces a la carceleta, pero tiene alta solvencia económica, y los dos estoy trabajando y estoy haciendo una evaluación así. Para mí evaluar involucra un promedio entre 5 a 7 sesiones de 45 minutos aprox. Entonces, con ello yo puedo elaborar un diagnóstico o una descripción de sus características. Ya, psicólogo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales maneras de que un psicólogo clínico o los principales ámbitos en el que se puede desempeñar el psicólogo clínico en la actualidad? Sí, por ejemplo, dependiendo el lugar donde suelen trabajar. Si es en un hospital, rotan por diversas áreas como ginecología, el área de quemados, el área de trastornos de nutrición, cuando encontramos TCA, trastornos de conducta alimentaria. Podemos también rotar por el área de psiquiatría, también por el área de familiares que han perdido una víctima o también con pacientes oncológicos. Entonces vamos rotando en psicología clínica, aunque algunos ya le denominan psicología de la salud, trabajar con pacientes con enfermedades terminales como el VIH, personas que tienen tuberculosis aguda o personas que tienen problemas, como le dije hace un momento, oncológicos que le van a amputar una parte del cuerpo. Entonces también se trabaja con ellos, aunque ahora le dicen psicología de la salud, pero las herramientas son del psicólogo clínico. El psicólogo clínico también puede trabajar en campañas de prevención, en campañas de promoción, en campañas de temas de adicciones, puede trabajar en una comunidad terapéutica. ¿Cuánto se gana? Bastante en una comunidad terapéutica. ¿Por qué? Porque acá en Lima, por ejemplo, cada internamiento de un centro, más o menos, paga el interno 2.000 soles. Si tiene 60 internos, son 2 por 6, son 120.000 soles. Entonces, de los cuales vas a destinar para su alimentación, el tema de pagar personal, médico, enfermeras, personal administrativo, etcétera. Entonces, ¿es rentable? Sí. No se me duerma Chantal. Entonces, está bostezando Chantal. Se me está durmiendo. Entonces, en el caso de psicología clínica, también trabajas en terapia de pareja. Trabajas con niños con algunos problemas como los niños que son disociales, con los niños que son rebeldes en modificación de conducta. Trabajas con trastornos por déficit de atención también, trabajas con personas que tienen desequilibrios emocionales, inestabilidad emocional en los niños, en adolescentes, trabajas con aquellos adolescentes que normalmente creen que están bien, cuando realmente tienen problemas
uno, en desorientación sexual. Entonces, hay muchos jóvenes, ahora está de boga la cantidad de variaciones. Por ejemplo, el tema de el el género fluido, el hetero romántico, ¿cómo se llama? Bueno, la gran variedad que ahorita no recuerdo, pero trabajo yo con todo este tipo de chicos, que muchos están desorientados sexualmente. Entonces, hay una variedad de promedio de 60 denominaciones. Y la variedad es increíble. También trabajo el tema de formación. En el psicólogo clínico tiene en realidad una variedad. Trabajar en hospitales, clínicas, consultorios privados, trabajar psicología preventiva, psicología pública, también trabajar con personas con problemas de habilidades sociales, trabajar con el adulto mayor en programas acá en Lima, hay municipalidades como la Municipalidad de Lima, se trabaja con los ancianitos, con las personas de la tercera edad. En ellos se les brinda herramientas para que puedan seguir sintiéndose felices y exitosos por las cosas que han hecho, bien o mal. También trabajo con personas resentidas, con personas con depresión. Hay una clínica de depresión y ansiedad. Un colega abrió un centro, dijo clínica para trastornos depresivos. Y ahí trabaja todo los tipos de variedad de depresión, porque está la ciclotimia, la distimia, están la depresión leve, la moderada, trabaja en grupo también. Como hay otro colega que ha abierto clínica de las emociones acá en Lima y trabaja con todos los chicos que tienen, pero hay que estar preparados, porque muchos jovencitos terminan la carrera 2 años y ponen su centro psicológico y todavía de capacitación. Entonces, ¿qué está capacitando un joven de 23, 24 años? Entonces, por más que se haya formado, le falta experiencia práctica, porque no solo debe ser teórico, sino también práctico. ¿Qué está capacitando? Y yo he visto acá en Lima, chiquitos que ni siquiera tienen el título, ya abrieron su centro. Ya abrieron su centro y están haciendo formaciones, capacitaciones. Entonces, muchos de ellos están cometiendo realmente errores, y por eso es que hay N cantidad de errores en la práctica clínica. Yo acá en Lima le doy la oportunidad a todas aquellas personas que quieren hacer prácticas, pueden hacer prácticas en los centros de rehabilitación, como en mi centro psicológico, donde tengo 6 psicólogas, muchas mujeres que van haciendo, y los que quieren hacer prácticas, tengo de la Villarreal, tengo de la César Vallejo, de la Científica y una de la Continental, que está aprendiendo, porque dijeron, doctor, quiero estar ahí, quiero aprender, aprendes. Pero no de la noche a la mañana, ni bien terminas, eres psicólogo, ya tienes tu título y abres tu cochera, la deshabitable, botaste el carro viejito y ahí pones a atender, cuando todavía te falta a ti formarte, prepararte. Y eso es uno de los aspectos que le diría a Milton. Ya psicólogo clínico. ¿Alguna vez ha tenido alguna experiencia en la cual se ha sentido identificado con su paciente? Gracias a Dios, antes de ser psicólogo, tuve la opción de poder entrar a terapia. Entonces yo le recomiendo eso. No, todos nosotros siempre tenemos cosas pendientes, cosas no resueltas, conflictos personales y conflictos con otras personas. Por ejemplo, la dependencia de la pareja, o buscamos una pareja con un alto nivel de desequilibrio emocional, personal. Entonces, ¿qué vas tú a pedirle a un psicólogo que atienda a un paciente cuando los dos se pueden intercambiar el pañuelo en el llanto? Entonces, identificarme con un paciente no, porque ya entraríamos a la transferencia y contratransferencia, que son aspectos que nosotros debemos evitar. Y si yo siento un enamoramiento o una atracción hacia mi paciente, hay que derivar, eso nos entrenan en la universidad. Sí. Yo he trabajado, por ejemplo, con el sector A en Miraflores, acá en Lima es la zona más de solvencia económica. He trabajado también en San Isidro, ahí he tenido mi consultorio, ahora estoy en mi consultorio, después pasé a Rizo, zonas de muy alto nivel económico, por eso que yo cobro caro por los pacientes. ¿Por qué? Porque tengo la formación y además porque estoy en un lugar donde es rentable. Entonces, a la pregunta que usted me hacía, uno tiene que primero tener muy claro quién es. Yo no puedo estar identificándome con un paciente y pobrecito, ay, me da pena. No, tú trabajas como profesional. Y si notas que el paciente por obvio te empieza a abrazar, te empieza a llamar mucho, entonces un momentito, tenemos que poner límites. Porque no podríamos estar siendo involucrados. Por ejemplo, yo he atendido a gente de la farándula.
gente muy guapa. Y si yo estoy fallando en mirarla con otros ojos, entonces significa que yo necesito pasar por terapia, algo no está resuelto en mí. Entonces yo creo y estoy convencido de que antes de terminar la carrera o en el proceso de terminar la carrera uno tiene que ir a terapia. Y en terapia vas a resolver esos elementos para que cuando estés como psicólogo, como licenciado, estés trabajando cabalmente. Entonces, de tal manera que tu paciente, que tus pacientes no sientas esa identificación o etcétera, pero que sí ha habido casos en los cuales me han llamado muchísimo la atención y me gustó atenderlos. Fue con una señora llamada Dalila y justo era cosmetóloga. Y cuando entró a sesión terapéutica, estaba una señora muy acongojada, muy tranquila, muy serena, su esposo que viajaba y su hijo. Pero me dijo, doctor, ¿puedo fumar? Bueno, en ese tiempo yo le dejé permiso a fumar. Prendió su cigarro y se quitó su polera, quedó con un escote y empezó a caminar distinto. Yo le digo, Dalila, siéntate. Me dijo, yo no soy Dalila, soy Débora. Era impresionante el caso porque me contó todas las cosas que hacía como Débora y no reconocía a Dalila, ni decía, yo no tengo hijo ni esposo. Era un caso único que hasta ahora me ha tocado, espectacular, en el cual tú ves otra personalidad con sus características y tú te quedas anonadado, absorto, perplejo y tratas tú de encaminarla, empiezas a tener bastante información, caminaba diferente, fumaba, tenía calor, se soltó el cabello, etcétera, era otra persona. Hasta que me dijo, ¿puedo fumar otro cigarrito, Doc? Y se acercaba así, yo le digo, no, ya no. Se acabó el cigarro, pasaron unos milésimas de segundo y era nuevamente mi paciente que ingresó. Este es un caso espectacular. Yo los invito, no sé dónde están, si están en Lima o en provincia, los invito a que me ubiquen para poder hacer la opción de que pasen las experiencias que acá tenemos en los centros de rehabilitación, en los colegios, en atención de pacientes. No sé en qué ciclo estarán, pero de todas maneras la invitación está abierta. Y también el transferir las experiencias. Acá yo tengo una institución que hacemos formación, te entrenamos, completamos las formaciones muchas veces de las universidades como es en psicoterapia y la experiencia propiamente dicha. Siguiente pregunta, Milton. Ya, psicólogo, ¿qué tan valorado es un psicólogo clínico para un peruano? Acá en Perú, bueno, no les conté otra parte de mi vida. Yo estoy estudiando Derecho, estoy en 5º ciclo. Esa es mi segunda carrera que estoy estudiando, no les conté esa partecita. Seguramente en los videos que han encontrado en Google, ahí estoy hablando, aparte tengo un correo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un YouTube donde es todo lo que es psicología y también uno nuevo donde estoy hablando de Derecho, por eso estoy en 5º ciclo estudiando Derecho. ¿Por qué? Porque me di cuenta, Milton y todos sus compañeros, futuros colegas, entonces encontré un detalle importante, que nunca el presidente o los presidentes que han antecedido se han preocupado por la salud psicológica. Recién, hace unos 2 meses, los psicólogos acá en Lima y en todas las partes del Perú han marchado para hacer respetar que nosotros sí podemos diagnosticar. Imagínense, señores, ¿qué hubiera pasado si esa ley, todavía, ojo, no se resuelve, se proclama? Entonces, los psicólogos solo quedaríamos como evaluadores. Ya no podríamos diagnosticar, ni menos intervenir. ¿Ok? Sí, o sea, ya no podríamos diagnosticar ni hacer tratamiento. ¿Por qué? Seríamos simplemente unos asistentes. Y ni siquiera eso, porque los asistentes a veces están colaborando en la parte de tratamiento y prevención, promoción. Ya no podríamos hacer eso. O sea, es realmente, esto es una respuesta abusiva que han hecho en este caso, los médicos. A propósito, les contaba algo más. Hace 3 años postulé como decano regional acá en Lima. Entonces, también eso me estoy olvidando muchas cosas. Entonces, este año voy a postular otra vez como decano del Colegio de Psicólogos. El decano nacional, Miguel Vallejos, él estudió conmigo el doctorado. Entonces, ahora yo voy a postular como decano regional acá en Lima. En noviembre, diciembre, más o menos son las elecciones. Entonces, a la pregunta que usted me dice, ¿qué tanto es el psicólogo peruano acá valorado? Ahorita en Frecuencia Latina, acá en Lima, ha aparecido una psicóloga que le han preguntado sobre el tema de portar armas. Y lo que observé es que la psicóloga hace una respuesta como que, bueno, no estoy tan entendida del tema. Entonces, ¿para qué me presento a la tele?
O sea, le han hecho preguntas, el periodista te hace muchas preguntas, tienes que ir bien preparado. Era una jovencita. Si ustedes revisen por su celular, todo queda grabado de televisión, pero escuchen lo que dice la psicóloga. Psicóloga joven que tendrá entre 25 a 30 años. ¿Y qué pasa? Que le preguntan, ¿y cuáles son los test? ¿Cuáles son las cosas? Bueno, se aplican test. Sí, pero ¿sobre qué se trata? Y yo, bueno, desconozco. O sea, ¿cómo vas a decir desconozco en la tele? Es como que ustedes me pregunten a mí, yo le digo, desconozco. Entonces, por eso es importante prepararnos, estudiar, pasar experiencias, no solo con el lugar donde vives, sino salir de Lima, salir de Lima. Yo, por ejemplo, he viajado a Bogotá, otro aspecto que no les he contado, para ir a ver en Colombia cómo están los centros de rehabilitación. Entonces, ustedes que están, no sé si estarán en provincia, vengan a Lima, vean en sus vacaciones, o sea, invierte tu tiempo. Yo cuando era estudiante de tercer ciclo me iba a todo tipo de conferencias gratuitas. Antiguamente el colegio de psicólogos no tenía un espacio para las capacitaciones acá en Lima. Yo iba a los hospitales, a los centros de salud, a diferentes lugares para capacitarme. No tenía. Hasta que después, ahora ya pago por formaciones. Entonces, algo importante. En Perú, ¿cómo está visto el psicólogo? Lamentablemente no como un nivel esperado. ¿Por qué? Porque no hay políticas del Estado. Por eso les decía, no están, los congresistas recién han discutido por la ley, recién están dando importancia al psicólogo. Primero fue con la ley anti-bullying. Ahora recién están dando la importancia que el psicólogo puede diagnosticar en psicología forense. Entonces, pero nada más. Hay una ley que en cada colegio nacional debe haber un psicólogo. Vayan, toquen la puerta de los colegios, vean si hay un psicólogo. No hay. Entonces, no se hace la aplicación de las normas. Es por eso que los psicólogos tenemos que también empezar a hablar. Por eso estudio leyes, para poder reclamar, no haciendo bullicios, quemando autos, no, sino reclamando con conciencia, con realidad y con respeto a los demás. Entonces, psicólogo acá en Perú es muy necesario, como en el mundo. El psicólogo está involucrado en todas las áreas del ser humano. Yo tengo pacientes, por ejemplo, psiquiatras, pacientes que son mis psiquiatras, son psiquiatras, pero son mis pacientes. Tengo pacientes médicos, abogados, de todas las especialidades, porque ellos necesitan, son seres humanos. En las empresas, ahora en las empresas hay un problemita acá en Lima, que no hay un puesto de psicólogo organizacional, hay puesto de asistente, de analista, de jefe de recursos humanos, pero no dice psicólogo. ¿Y quién puede ser un jefe de recursos humanos? Un administrador, un contador, un abogado. ¿Quién está haciendo las entrevistas por competencias? ¿Quién? Un administrador, un contador, un abogado, un ingeniero industrial. No hay en el área organizacional algo específico de un psicólogo organizacional. Y para complementar, disculpen que hablo mucho, entonces no hay una política del Estado de poder realzar primero el nivel del psicólogo. Segundo, el psicólogo tiene que ir demostrando cuáles son sus competencias, sus habilidades. Ir a la televisión, ir a la prensa escrita, a prensa hablada, es importante estar preparado, si no hablar por hablar. Entonces, si estás en la radio, también saber qué vas a hablar. Cuarto, la gente sí reconoce el rol del psicólogo, que es el profesional, el especialista, aunque algunas partes se confunden que el psicólogo es igual que el psiquiatra. Entonces, todavía falta darles información a la sociedad. Hasta los periodistas se confunden. Y usted, después usted estudia psiquiatría, al psicólogo lo están diciendo. En algunos programas he escuchado eso. O sea, ni el periodista a veces tiene tanta información. A su respuesta, Milton, resumiendo, a nivel de la presidencia, a nivel de los congresistas, a nivel de los gobiernos locales, el tema del psicólogo es un tema muchas veces no tan bien reconocido. Pero sí la sociedad sabe que son necesarios. O sea, es incoherente, incompatible la idea. Es importante, pero no le están dando el realce. Pero ahora el psicólogo cada día se está empoderando más y más, como por ejemplo, reclamar ante esta ley. Y creo que seguramente ustedes también han estado reclamando donde han estado. Se han estado juntando para ir a hablar de que es un derecho del psicólogo. Aparte, nosotros tenemos una ley del trabajo del profesional psicólogo que dice evaluar, diagnosticar, intervenir, prevenir, promover, investigación. O sea, está escrito en una ley y en esa ley hay que hacerla respetar. Muchas gracias, psicólogo. Ahora volviendo un poco a su pasado, ¿en qué momento de su vida decidió estudiar psicología y por qué? Ok, en realidad yo les podría decirles miles de mentiras, pero como muchos a veces se tienen a hacer, yo sigo siendo bien sincero. Yo cuando estaba en
secundaria, en primer año secundario, quería ser dibujante. Pero como no había en nuestro país ese tipo de opción, estoy hablando hace un montón de años atrás, ojo. Después estaba en la banda de mi colegio, en trompeta, en desfilar. Acá en Lima mucho se refuerza el desfile. Y como yo estudiaba en colegio militar, entonces ese colegio tenían ese tipo de orientación. El colegio básicamente y los profesores te van encaminando, te van orientando, te abren panoramas. Entonces, mi padre como era militar, yo quería, de repente, no quise ser militar, después dije, qué interesante es derecho. O un profesor me dijo que podía tener buena capacidad para poder persuadir, entonces el abogado tiene ello, pero no me habló del psicólogo. Entonces en cuarto año secundario decía, bueno, derecho, y después me dijeron, sí, pero que gana más es el odontólogo. Entonces en quinto año ya me cambiaron a un colegio parroquial, porque mi padre lo cambiaron. Entonces en ese colegio parroquial había un sacerdote, y en el curso de geopolítica él hablaba mucho y hablaba sobre la persona. Entonces me dio a mí la iniciativa de poder pensar cómo era mi conducta. A mí me gustaba mucho el ayudar al prójimo. Segundo, siempre estaba observando a las personas, siempre me dedicaba a observar, decía, esta persona va a responder esto, pero mira, esta persona está mintiendo. Yo no siquiera sabía que existía psicología, ¿ok? En quinto año no sabía que existía psicología. Sé que vino una psicóloga que nos puso un test y nunca nos dio resultado. Sí, decía psicóloga, decía, ¿qué será? Pero fue como un vientito que entró y salió y nunca más. Pero yo me daba cuenta, uno, que me gustaba mucho hablar y hacer que las personas cambien ese concepto de sí mismos. Entonces, veía todo el escenario como si fuera una película. Decía, mira, ahí viene mi amigo, mi amiga, mis amigos, mis compañeros. Aparte que era bromista, alegre, muy social, me gustaba el fútbol. Entonces, veía que tenía esas características. Entonces, en la academia, acá en Lima, me tomaron un test de orientación vocacional y me salió en primer lugar educación, segundo lugar psicología, tercer lugar derecho y cuarto lugar comunicaciones. Pero en aquella coyuntura, en aquellos años, más o menos 1990, 89, 90, 91, nuestro país ha pasado por una crisis de la educación. La gente reclamaba su UTE, mejor sueldo, etcétera, y yo en realidad siempre quería ganar bien. O sea, me gustaba, quería estudiar una carrera como las que salían, pero también ganar bien. O sea, ¿por qué? Porque yo dije, quiero tener dinero. Entonces, dije, educación, no, nunca. Y estaba el segundo nivel que era psicología, decía psicología, empecé a revisar el manual, era interesante porque yo decía, sí, me gusta observar, me gusta hablar, me gusta ayudar, o sea, tenía el perfil. Entonces postulé psicología. Mi padre, como era militar, no quería, decía, psicología, Dios mío, es una carrera de mujeres. En aquellos años les hablo el contexto. Entonces, estudié psicología y cuando ingresé decía, es fácil, sencillo. Hasta tercer ciclo, cuarto ciclo se volvió algo más competitivo y eso me gustaba. Entonces, es así como me orienté por la carrera, por estudiar psicología. He logrado tener lo que yo quiero. Gracias a Dios con la psicología pude construir una casa, tener 2 autos, darme la opción de estudiar formaciones que son costosas, también la segunda especialidad y también darme la opción de estudiar derecho, tener lo que yo quiero, pero anhelo a más. Y mi anhelo mayor es el tema de ser decano en el colegio y gestionar, hacer una buena gestión en la cual el psicólogo sea reconsiderado bien y que tenga su centro de esparcimiento como otros colegios profesionales donde tienen su club, tienen también subsidios económicos. Si muere un psicólogo, a la familia le llega una cantidad de dinero, etcétera, como hacen otros colegios. Y también el poder, si ya no se puede desde ahí, ver el tema del Congreso, también es algo importante, que estén ahí los psicólogos, conozcan también psicología política, como la que se maneja. Yendo a mi pasado, siempre he sido más introvertido, me gusta hacer las cosas más solo que en grupo, pero tuve que aprender a relacionarme para poder liderar. Entonces, en la universidad, en realidad no estudiaba. Alguien me pregunta, ¿cuántos libros has leído? No, pero sí leía lo que me interesaba. Segundo, no memorizaba, solo comprendía. Suficiente era para mí estudiar, escuchar la clase y en ese tiempo no había celular, no había Google, el Google que te responde todas las preguntas, no había eso, sino
las que uno buscaba en la biblioteca, leía, revisaba, etc. Es por eso que sustenté mi tesis de maestría con mención excelente también. Entonces, y mi doctorado, hice 3 tesis doctorales, pero llegó el COVID y casi me voy para el otro lado. Entonces, dejé ahí postergado un momento el tema del doctorado y ahora estoy estudiando mi otro doctorado en educación, un doctorado en psicología, ahora un doctorado en educación. Y para poder ver el tema de política, realmente pienso estudiar otro doctorado más en gestión pública. ¿Para qué? Para que cambie el estándar del psicólogo. El psicólogo no puede seguir viéndose así como está. El psicólogo tiene que estar bien presentable. Y todo se maneja por la presentación, el marketing personal. El psicólogo no puede salir, ya, sí, no, bien presentable, con ganas de lograr, con contribuir. Si en este lugar no me va bien, salgo. Si estoy haciendo prácticas en un lugar que no me compensa lo que yo quiero, entonces voy a otro lugar. Tener más direccionalidad, más determinismo en las cosas que uno quiera lograr. No seguir siendo el psicólogo que gacha la cabeza y que siempre está por debajo de los demás. No, psicólogo tiene que ser, en el colegio tiene que ser una persona que dirija, encamine. En los hospitales también gestionar. Tenemos muchas competencias, pero hay que despertarlas. Así como mi historia pasada, señor Milton. Muchas gracias, psicólogo. Y lo último, quisiera saber qué recomendaciones nos da a nosotros, sabiendo que somos recién alumnos de primer ciclo de psicología. Oh, primer ciclo, qué chévere. Bueno, en realidad la carrera de psicología, primero, sé que a sus padres les preocupa la parte económica, van a tener dinero. ¿Ok? Segundo lugar, se van a sentir muy contentos y satisfechos con lo que han logrado ustedes. Porque vas a coger el área que realmente sí te gusta. Vas a lograr completar esas carencias que tú decías, oh, mira, siempre me gustaba observar, ahora sé que es psicología. Me gustaba escuchar a la gente, a veces me hablaba, no quieres ser chismoso, si no me gustaba. La mejor recomendación es, estudia lo que quieres estudiar, lee lo que quieres estudiar y también júntate con personas que tengan éxito. Yo todavía estoy en alcanzar más éxito. Para mí el techo no es ser profesor, un catedrático universitario, ese no es mi techo es mucho más. Ambiciona más y busca ser feliz. Y ojo, no te quedes como solterona, cásate. O cásate también como varón. Cuídense. Gracias, de verdad, ha sido muy bonita esta realización. Solange, ¿qué dice tu nombre? Señorita Peso, señorita Abigail, señorita Choxe Crispín, señor Kenek y señorita Chantal y Milton. Ha sido un gusto haberlos tenido el día de hoy. Cuando quieran, pueden conversar conmigo y si quieren, vienen acá a Lima a hacer práctica, a terminar de formarse. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Hasta luego. De nada, señorita Peso. Cuídense. Gracias, Magister. Hasta luego, Kenneth. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Bueno.